Hola, mis queridos. Mi nombre es María Elena Rodríguez. Tengo 72 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa, pero a la vez más satisfactoria de mi vida. Es una historia que me ha tomado décadas procesar y que apenas hace unos meses tuvo su desenlace final. Pero antes de empezar, quiero pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y comenten de qué estado nos están viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir contando mis historias a más gente como ustedes. Mis queridos, tómense su cafecito. Pónganse cómodos porque esta historia es larga, pero vale la pena. Es sobre cómo mi esposo me abandonó cuando tenía 40 años, sin explicación, sin decir ni agua va, como quien dice. Y cómo 30 años después, la vida me dio la oportunidad más dulce de todas. La oportunidad de que él viera en lo que me había convertido mientras él... Bueno, ya verán en qué se convirtió él. No van a creer lo que les voy a contar porque parece sacado de una novela. Pero les juro por Dios santo y por la Virgen de Guadalupe que cada palabra que van a escuchar es verdad. Es mi vida. Es mi historia. Y aunque me dolió muchísimo vivirla, hoy me da una satisfacción inmensa poder compartirla con ustedes. Fíjense que toda mi vida he sido una mujer de fe, una mujer que creyó en el matrimonio, en la familia, en que cuando uno se casa es para toda la vida. Vengo de una familia tradicional de Michoacán, donde mi papá siempre nos enseñó que la palabra era sagrada y que cuando uno se compromete de verdad. Por eso lo que me pasó fue tan devastador, porque jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi esposo fuera capaz de hacer lo que hizo. Ahora que tengo 72 años y veo todo con la perspectiva que dan los años, puedo decirles que lo que me pasó fue una bendición disfrazada. Pero, en su momento, Dios mío, sentí que el mundo se me acababa. Sentí que a los 40 años mi vida había terminado. Imagínense nomás, 40 años en aquellos tiempos era como tener 60 ahora. Una mujer abandonada a los 40, con 3 hijos, sin trabajo, sin educación profesional. Era como una sentencia de muerte social. Pero la vida, mis queridos, la vida siempre tiene planes que uno no puede ni imaginar. Y mi historia es la prueba viviente de que nunca, pero nunca, es tarde para empezar de nuevo. Es la prueba de que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos y que a veces lo que parece la peor tragedia puede convertirse en el mejor regalo. Yo nací en 1952 en un pueblito de Michoacán que se llama La Piedad. Mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, se llamaba Don Aurelio Rodríguez y era carpintero. Mi mamá, Doña Carmen, era ama de casa como todas las mujeres de aquella época. Éramos 5 hermanos. Yo era la segunda. Tenía un hermano mayor que se llamaba Raúl, y después de mí vinieron Rosa, Javier y la más chiquita, Esperanza. Mi papá era un hombre muy trabajador, muy honrado, pero también muy estricto. En esa época, a las niñas nos criaban para ser buenas esposas y buenas madres. Yo estudié hasta la secundaria, lo cual ya era mucho para una mujer en los años 60. Mi papá decía que las mujeres necesitábamos saber leer, escribir y hacer cuentas para administrar una casa, pero que más educación era perder el tiempo porque al final nuestro destino era casarnos. Fíjense que yo era buena estudiante, me gustaba mucho leer, y mi maestra de 6º año, la señorita Elvira, le había dicho a mi papá que yo tenía talento para estudiar más. Pero mi papá nomás movía la cabeza y decía: «Las mujeres que estudian mucho se quedan solteronas». Era la mentalidad de aquellos tiempos, mis queridos. No los juzgo porque era lo que se acostumbraba, pero ahora veo que qué diferente hubiera sido mi vida si hubiera podido estudiar más. Cuando cumplí 15 años en 1967, mi papá decidió que ya era tiempo de que me presentaran muchachos de bien. En aquellos tiempos los padres prácticamente escogían con quién se iban a casar sus hijas. Había que asegurar que el muchacho fuera trabajador, de buena familia y que pudiera mantener a una mujer. El amor... Bueno, el amor se suponía que llegaba después. Fue en la fiesta de 15 años de mi prima Leticia que conocí a Roberto Sánchez. Él tenía 22 años y yo acababa de cumplir 16.
Roberto era de Guadalajara. Había venido al pueblo a visitar a unos tíos. Era más alto que los muchachos del pueblo. Tenía el cabello ondulado, los ojos cafés claros y unos modales muy finos. Trabajaba como empleado en una fábrica textil en Guadalajara y tenía planes de poner su propio negocio. Recuerdo perfecto la primera vez que hablamos. Yo llevaba un vestido azul cielo que mi mamá me había hecho especialmente para la fiesta, con encajes blancos en las mangas. Roberto se acercó cuando yo estaba sirviendo agua fresca de Jamaica en la mesa de bebidas y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿me podría servir un vasito de esa agua tan rica?» Su voz era suave, educada, muy diferente al modo brusco de hablar de los muchachos del pueblo. «Claro que sí», le contesté, y cuando nuestras manos se tocaron al pasarle el vaso, sentí como una corriente eléctrica. Él me sonrió y me preguntó: «¿Usted es familiar de la quinceañera?» «Soy su prima María Elena», le dije sin poder quitarle los ojos de encima. «Mucho gusto, María Elena. Yo soy Roberto Sánchez, primo segundo del papá de Leticia». Estuvimos platicando toda la fiesta. Me contó de Guadalajara, de su trabajo, de sus planes. Hablaba con tanta seguridad, con tanta determinación, que yo me quedé fascinada. En mi pueblo los muchachos hablaban de ir a trabajar al campo, de heredar las tierras de sus papás, pero Roberto hablaba de la ciudad, de oportunidades, de progresar en la vida. Al final de la fiesta, cuando ya se iba a regresar a Guadalajara, me pidió permiso para escribirme cartas. En aquellos tiempos ese era el primer paso formal del noviazgo. Claro que le dije que sí, aunque sabía que tenía que pedirle permiso a mi papá. Cuando le conté a mi papá sobre Roberto, se puso muy serio y me hizo 1000 preguntas. Que de qué familia era, que en qué trabajaba, que cuánto ganaba, que si tenía propiedades. Al día siguiente se fue al pueblo a investigar con los tíos de Roberto. Regresó muy contento porque le dijeron que Roberto era un muchacho de provecho, que trabajaba desde muy joven, que no tomaba mucho, ni andaba de parrandero. Las cartas empezaron a llegar cada semana. Roberto tenía muy buena letra y sabía escribir bonito. Me contaba de su trabajo, de Guadalajara, de lo que hacía los fines de semana. Yo le contestaba contándole de mi vida en el pueblo, de mi familia, de lo que estaba aprendiendo en las clases de bordado que tomaba con doña Remedios. Por 6 meses nos escribimos así, hasta que Roberto pidió permiso para venir a visitarme formalmente. Mi papá le dijo que podía venir un domingo cada 15 días, siempre con la supervisión de la familia. Así empezó nuestro noviazgo formal en enero de 1968. Los domingos que venía Roberto eran los días más felices de mi vida. Llegaba en el camión de pasajeros como a las 10 de la mañana. Se quedaba a comer en mi casa y se regresaba en el camión de las 5 de la tarde. Durante esas horas platicábamos sentados en la sala, siempre con mi mamá presente bordando en su esquina o con alguno de mis hermanos haciendo tarea en la mesa del comedor. Roberto me traía regalos de Guadalajara, chocolates de la fábrica La Tapatía, listones para el cabello, cremas para las manos que olían a rosas. Una vez me trajo un libro de poemas de Amado Nervo y me dijo: «Para que veas que las mujeres también pueden ser cultas y leer cosas bonitas». Yo me emocioné tanto que esa misma noche me puse a leer el libro a la luz de la vela. Era tan galante, tan atento. Siempre me abría la puerta de la casa. Se paraba cuando yo llegaba a la sala. Le hablaba de usted a mis papás. Mi mamá decía que Roberto era todo un caballero y que yo había tenido mucha suerte de que se hubiera fijado en mí. Después de un año de noviazgo, en enero de 1969, Roberto pidió mi mano formalmente. Llegó con un ramo de rosas rojas para mi mamá y una botella de tequila para mi papá. Se sentó en la sala con toda la familia presente y dijo el discurso que había ensayado. «Don Aurelio, vengo ante usted con las mejores intenciones del mundo para pedirle la mano de su hija María Elena. Soy un hombre trabajador, no tengo vicios, vengo de buena familia y puedo asegurarle que voy a hacer feliz a su hija». Mi papá se puso muy solemne y le contestó: «Roberto, hijo, has demostrado ser un muchacho de bien. María Elena es una buena muchacha, trabajadora, obediente, sabe coser y cocinar. Te la entrego con la confianza de que la vas a respetar y cuidar como se merece».
Nos comprometimos oficialmente ese día. Roberto me regaló un anillo de oro blanco con una piedrita pequeña, que para mí era como el diamante más grande del mundo. Quedamos de casarnos en diciembre de 1969, después de que yo cumpliera 18 años, y tuviéramos tiempo de preparar la boda como Dios manda. Los siguientes meses fueron de pura felicidad. Empezamos a planear la boda. Yo comencé a bordar las sábanas y fundas para nuestra casa. Mi mamá me enseñó recetas de cocina que había heredado de mi abuela. Roberto me contó que había apartado una casita pequeña en una colonia nueva de Guadalajara, que tenía 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un patio chiquito para lavar la ropa. Pero ahora que lo pienso con la perspectiva de los años, hubo algunas cosas que en ese momento me parecieron detalles sin importancia, pero que quizás ya eran señales de lo que iba a pasar después. Por ejemplo, Roberto nunca me llevó a conocer Guadalajara antes de casarnos. Yo le decía que me daba curiosidad conocer la ciudad donde íbamos a vivir, pero él siempre me decía que después de casados iba a tener toda la vida para conocerla. También me llamaba la atención que nunca me hablara mucho de su familia. Yo sabía que tenía padres y hermanos, pero cuando le preguntaba por ellos, cambiaba el tema o me daba respuestas muy vagas. Decía que su familia era muy reservada y que ya los conocería después de la boda. Otra cosa rara era que siempre traía dinero, pero nunca me explicaba bien cómo le hacía para ahorrar tanto con el sueldo de empleado de fábrica. Cuando mi papá le preguntaba sobre sus finanzas, Roberto hablaba de inversiones y negocios extra, pero nunca daba detalles específicos. Pero yo estaba tan enamorada, tan ilusionada con casarme y irme a la ciudad, que no le di importancia a esas cosas. Pensaba que Roberto era discreto, reservado, y que eso era bueno en un hombre. Mi mamá siempre decía que los hombres buenos no andaban pregonando sus asuntos por todo el pueblo. Nos casamos el 13 de diciembre de 1969, en la iglesia de San José de mi pueblo. Fue una boda preciosa, mis queridos. Yo llevaba el vestido de novia que habíamos mandado hacer con la mejor costurera de la Piedad, de satín blanco con encajes que mi mamá había deshecho de su propio vestido de novia. Roberto se veía guapísimo con su traje negro y su corbata de moño. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás. Mataron 2 cochinos, hicieron carnitas, mole rojo, arroz con leche, y todo el pueblo vino a felicitarnos. El padrino de la boda fue don Evaristo, el hombre más rico del pueblo, porque mi papá quería que la boda fuera memorable. Roberto había venido con 2 amigos de Guadalajara que sirvieron de testigos, pero ningún familiar suyo. Me dijo que su familia no había podido viajar por compromisos de trabajo. La luna de miel la pasamos en Pátzcuaro, en un hotelito que daba al lago. Fueron 3 días que para mí fueron como un sueño. Roberto era tierno, cariñoso, me compraba dulces típicos en el mercado y me llevaba a pasear en las trajineras. Por las noches platicábamos hasta muy tarde sobre nuestros planes, sobre los hijos que íbamos a tener, sobre la casa que íbamos a formar. Después regresamos a Guadalajara y ahí empezó mi nueva vida como esposa. La casita que Roberto había apartado estaba en la colonia Oblatos, cerca de la fábrica donde trabajaba. Era pequeña pero bonita, con paredes de ladrillo y piso de mosaico. Tenía una sala con un sofá de vinil café, un comedor de 4 sillas, una estufa de gas de 2 hornillas y un refrigerador chiquito que parecía un armario. Los primeros meses fueron maravillosos. Yo me levantaba temprano para prepararle el desayuno a Roberto antes de que se fuera a trabajar. Le hacía huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientitas y café de olla como le gustaba. Él se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Yo me quedaba en la casa limpiando, lavando, cocinando la comida del día siguiente. Por las tardes iba al mercado de la colonia a comprar la carne, las verduras, la leche. Al principio me costó trabajo acostumbrarme a la ciudad. Todo era más caro que en el pueblo. Había mucha gente, mucho ruido, muchos carros. Pero poco a poco me fui adaptando. Las vecinas eran amables, especialmente doña Esperanza, que vivía en la casa de al lado y tenía como 50 años. Ella me enseñó dónde estaban las mejores carnicerías, dónde vendían más barato, cómo moverse en los camiones. A los 6 meses de casados,
Me embaracé de mi primer hijo. Cuando se lo dije a Roberto, se puso contentísimo. Me cargó en brazos y me dio vueltas por toda la sala gritando: «¡Vamos a ser papás! ¡Vamos a ser papás!». Esa noche me preparó una cena especial con pollo en mole que había comprado ya hecho en el mercado. Durante el embarazo, Roberto fue muy atento. Me compraba antojos, me acompañaba a las consultas con el doctor del Seguro Social, me ayudaba con las labores más pesadas de la casa. Platicábamos por horas sobre cómo iba a ser nuestro bebé, qué nombre le íbamos a poner, cómo íbamos a educarlo. Mi hijo Roberto nació el 15 de septiembre de 1970, el mismísimo día de la independencia. Roberto estaba tan orgulloso que le puso a nuestro hijo su mismo nombre. Era un bebé hermoso, gordito, de ojos claros como su papá. Cuando lo vi por primera vez, sentí una felicidad tan grande que pensé que me iba a explotar el corazón. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, mis queridos. Roberto trabajaba duro en la fábrica. Había empezado como empleado, pero poco a poco fue ascendiendo. Primero lo hicieron supervisor de línea, después encargado de turno. Su sueldo iba subiendo y pudimos mejorar la casa. Compramos una televisión, cambiamos los muebles de la sala, agregamos un cuarto más para que Roberto chiquito tuviera su propia recámara. En 1972 me embaracé de mi segunda hija, Carmen, que nació en mayo de 1973. Roberto volvió a ponerse muy contento, aunque yo creo que en el fondo hubiera preferido otro varón. Pero cuando vio a Carmen, que nació con un cabello negro abundante y unos ojos enormes, se derritió de amor. Decía que era igualita a mí cuando yo era niña. Para 1975, Roberto ya era jefe de producción en la fábrica. Ganaba muy bien y habíamos logrado ahorrar lo suficiente para comprar la casa donde vivíamos. También compramos un Volkswagen usado, azul cielo, que era nuestro orgullo. Los domingos salíamos a pasear los cuatro. Íbamos a Chapala, a Tlaquepaque, al zoológico. Parecíamos la familia perfecta. En 1976 llegó mi tercer hijo, Javier, que nació en noviembre. Con 3 niños la casa se nos hizo pequeña, pero Roberto ya había empezado a hacer planes para comprar una casa más grande en una colonia mejor. Hablaba de mudarnos a la colonia moderna, o a Providencia, donde vivían las familias con más dinero. Durante todos esos años yo fui muy feliz. Me dedicaba completamente a mis hijos y a mi casa. Roberto era buen esposo, buen padre, buen proveedor. Llegaba temprano del trabajo. No tomaba más que sus cervezas del fin de semana. Me traía mi gasto completo cada quincena. Los niños lo adoraban. Cuando llegaba del trabajo se le trepaban encima y él jugaba con ellos en el patio. Los fines de semana íbamos a misa en familia, a la iglesia del Sagrado Corazón. Roberto no era muy religioso, pero respetaba que yo fuera devota y nunca puso problemas para que bautizáramos a los niños o para cumplir con los sacramentos. Después de misa íbamos a desayunar tacos de canasta en un puesto que estaba cerca de la iglesia, y por la tarde visitábamos a mis suegros. ¡Ah, mis suegros! ¡Qué gente tan rara, mis queridos! Cuando por fin los conocí me quedé muy extrañada. Don Manuel Sánchez era un hombre muy callado, muy serio, que casi no hablaba. Trabajaba como chofer de camión de carga y siempre andaba de viaje. Doña Rosa, mi suegra, era una mujer amargada que desde el primer día me hizo sentir que yo no era suficiente para su hijo. Vivían en una casa muy humilde en la colonia San Juan de Dios, mucho más pobre que donde nosotros vivíamos. Tenían 4 hijos además de Roberto. Guadalupe, que era la mayor y estaba casada. Manuel, que trabajaba de mecánico. Jesús, que andaba de brasero en Estados Unidos. Y Patricia, la más chica, que apenas estaba terminando la secundaria. Lo que me llamaba la atención era que Roberto nunca parecía muy cómodo cuando íbamos a casa de sus papás. Se portaba diferente, más callado, más tenso. Sus hermanos lo trataban como si fuera un extraño, y él tampoco hacía mucho esfuerzo por convivir con ellos. Cuando yo le preguntaba por qué había tanta frialdad en su familia, él me decía que eran gente muy reservada y que así habían sido siempre. Doña Rosa nunca me aceptó completamente. Siempre tenía algún comentario sobre cómo criaba a los niños, sobre cómo cocinaba, sobre cómo administraba la casa. Le decía a Roberto: «Esa muchacha está muy chiqueada,
No sabe lo que es la vida dura. Roberto la defendía, pero yo notaba que sus comentarios lo molestaban. Con los años me di cuenta de que Roberto había inventado muchas cosas sobre su familia cuando me estaba cortejando. No venían de una familia acomodada como él me había dado a entender. Su papá no era comerciante, era chofer. Su mamá no era ama de casa por gusto. Trabajaba lavando ropa ajena para ayudar al gasto. Roberto se había creado una historia diferente para impresionarme a mí y a mi familia. Pero en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que Roberto había exagerado un poco porque quería quedar bien conmigo y que eso era comprensible. Lo importante era que él sí estaba progresando, que sí tenía ambiciones, que sí estaba construyendo una vida mejor para nosotros. Los años pasaron rápido con la rutina de la casa y los niños. Roberto siguió ascendiendo en la fábrica. Para 1980 ya era gerente de planta y ganaba muy bien. Cumplió su promesa de mudarnos a una casa mejor. Compramos una casa de 2 pisos en la colonia Providencia, con 3 recámaras, sala, comedor, cocina integral, 2 baños completos y un jardín grande donde los niños podían jugar. Yo estaba en la gloria con esa casa. Era todo lo que había soñado cuando era niña en el pueblo. Tenía pisos de mármol, ventanas grandes, closets amplios, una cocina con barra desayunadora. Roberto también estaba orgulloso. Invitó a sus amigos de la fábrica a una fiesta de inauguración y todos se quedaron impresionados con nuestra casa. Los niños ya estaban grandes. Roberto tenía 10 años y estaba en 4º de primaria. Carmen tenía 7 años y estaba en 2º. Javier tenía 4 años y acababa de entrar al kinder. Yo había logrado inscribirlos en un colegio particular que estaba cerca de la casa nueva, el Instituto Guadalupe Victoria, donde les daban mejor educación que en las escuelas de gobierno. Por las mañanas me levantaba temprano para preparar los desayunos y las loncheras de los niños. Roberto se iba a trabajar como a las 7:30. Los niños salían a la escuela a las 8 y yo me quedaba en la casa haciendo los quehaceres. A las 2 de la tarde iba por los niños. Regresábamos a comer, hacían tarea, jugaban en el jardín y a las 6 llegaba Roberto del trabajo. Las tardes y las noches eran para la familia. Cenábamos todos juntos platicando de cómo había estado el día. Roberto les preguntaba a los niños sobre la escuela, les revisaba las tareas, jugaba fútbol con Roberto y Javier en el jardín, mientras Carmen me ayudaba a recoger la cocina. Los domingos íbamos a misa y después salíamos a pasear o a comer a algún restaurante. Yo me sentía realizada, mis queridos. Tenía la casa de mis sueños, 3 hijos sanos y bonitos, un esposo trabajador que me respetaba y me quería. Tenía amigas en la colonia nueva, doña Lupe, que vivía enfrente y tenía niños de la edad de los míos, la señora Marcha, que vivía en la esquina y organizaba las posadas navideñas, doña Carmen, que tenía una tienda de abarrotes y siempre estaba dispuesta a dar fiao cuando se necesitaba. Los fines de semana hacíamos carne asada en el jardín. Roberto había comprado una parrilla grande donde hacía arrachera, chorizo, nopales. Invitábamos a los vecinos, a los compadres, a la familia. Yo preparaba ensalada de coditos, frijoles charros, agua fresca de Jamaica. Los niños corrían por el jardín mientras los adultos platicábamos tomando cerveza, los hombres y refrescos las mujeres. En las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, Roberto y yo nos sentábamos en la sala a ver la televisión. Nos gustaba ver las telenovelas. Los ricos también lloran. El derecho de nacer. Corazón salvaje. Roberto se burlaba un poquito de las telenovelas, pero se quedaba conmigo viendo hasta el final. Después platicábamos de nuestros planes, que si íbamos a remodelar la cocina, que si íbamos a poner azulejos en el jardín, que si íbamos a comprar un carro más grande. Roberto hablaba de mandar a los niños a universidades particulares, de comprar una casa en la playa para vacacionar, de poner un negocio propio cuando se jubilara de la fábrica. Yo soñaba con ver a mis hijos convertidos en profesionistas. Roberto de ingeniero, Carmen de maestra, Javier de doctor. Platicábamos de cuando fuéramos abuelos, de cómo íbamos a malcriar a nuestros nietos, de cómo íbamos a envejecer juntos en esa casa que tanto trabajo nos había costado conseguir.
Pero la vida, mis queridos, la vida siempre tiene sorpresas guardadas. Y a veces esas sorpresas llegan cuando menos te las esperas, cuando crees que ya tienes todo bajo control, cuando piensas que ya conoces a la perfección a la persona con la que has vivido más de 10 años. Para 1985 yo ya tenía 33 años y me sentía una mujer realizada. Roberto tenía 40 años y estaba en la cima de su carrera en la fábrica. Los niños iban creciendo sanos y bonitos. Roberto ya estaba en secundaria y era muy buen estudiante. Carmen estaba en quinto de primaria y destacaba en aprovechamiento. Javier estaba en segundo de primaria y era el payasito de la casa, siempre haciendo reír a todos. Pero fue por esos años cuando empecé a notar que Roberto estaba cambiando. Al principio eran cosas muy pequeñas, detalles que una esposa nota pero que no parecen importantes. Por ejemplo, había empezado a llegar más tarde del trabajo. Antes llegaba puntual a las 6, pero ahora llegaba a las 7, 7:30, a veces hasta las 8 de la noche. Cuando le preguntaba por qué llegaba tarde, siempre tenía una explicación. Que había tenido junta con los gerentes de otras plantas, que había tenido que revisar unos pedidos especiales, que había tenido que quedarse a resolver problemas de producción. Sus explicaciones sonaban lógicas, y yo no tenía por qué dudar de él. También empezó a trabajar algunos sábados. Antes los fines de semana eran sagrados para la familia, pero ahora Roberto me decía que la empresa estaba creciendo mucho y que necesitaban hacer guardias especiales los sábados para supervisar las entregas urgentes. Es temporal, me decía, solo hasta que contraten más personal. Otro cambio que noté fue en su forma de vestirse. Roberto siempre había sido cuidadoso con su apariencia, pero ahora se había vuelto más vanidoso. Se compró varios trajes nuevos, mejores que los que tenía. Empezó a usar lociones más caras, se cortaba el cabello con más frecuencia, se compraba camisas de mejor calidad. Cuando le comenté sobre sus gastos en ropa, me dijo que como gerente tenía que proyectar una imagen exitosa. También cambió su comportamiento conmigo. No es que fuera grosero o indiferente, pero ya no era tan cariñoso como antes. Antes llegaba del trabajo y me saludaba con un beso. Me preguntaba cómo había estado mi día. Platicábamos mientras cenábamos. Ahora llegaba más cansado, menos dispuesto a platicar, más ensimismado. En la cama también había cambios. Roberto ya no era tan romántico, tan tierno. Nuestras relaciones íntimas se habían vuelto más espaciadas, más rutinarias. Cuando yo trataba de ser cariñosa con él, me decía que estaba muy cansado del trabajo, que tenía mucho estrés, que necesitaba descansar. Pero lo que más me llamaba la atención era que había empezado a salir solo algunas noches entre semana. Me decía que tenía compromisos de trabajo. Cenas con clientes, reuniones con proveedores, eventos de la empresa. Antes, cuando había eventos importantes, me invitaba para acompañarlo. Ahora me decía que eran reuniones solo de trabajo, donde las esposas no estaban invitadas. Una noche llegó como a las 11 con olor a perfume de mujer. Cuando le pregunté por el olor, me dijo que había estado en una cena con unos clientes importantes y que una de las clientas usaba mucho perfume. Su explicación me tranquilizó en ese momento, pero ahora veo que debía haber investigado más. También empezó a recibir llamadas telefónicas extrañas. Sonaba el teléfono, Roberto contestaba y hablaba en voz muy baja. A veces se iba a la cocina o al jardín para hablar con más privacidad. Cuando le preguntaba quién había llamado, me decía que eran asuntos de trabajo que tenía que resolver. Los fines de semana, cuando antes nos quedábamos en casa descansando en familia, Roberto empezó a inventar compromisos, que tenía que ir a ver unos terrenos donde la empresa pensaba construir una nueva planta, que tenía que acompañar al gerente general a una comida importante, que tenía que revisar no sé qué documentos en la oficina. Yo empecé a sentir que Roberto se me estaba escapando, pero no sabía cómo explicarlo ni qué hacer al respecto. Cuando trataba de hablar con él sobre mis sentimientos, me decía que estaba exagerando, que el trabajo lo tenía muy presionado, que todo iba a volver a la normalidad cuando pasara la temporada alta de la fábrica. Mis amigas notaron el cambio también. Doña Lupe me comentó: «Oye, María Elena, ya casi no vemos a Roberto los domingos.
¿Está bien? La señora Marta me preguntó. ¿Todo bien en tu casa? Te veo muy pensativa últimamente. Yo les decía que todo estaba normal, que Roberto andaba muy ocupado con el trabajo, pero por dentro empezaba a sentir una inquietud que no podía quitarme. Una tarde de enero de 1986, cuando fui a llevarle el almuerzo a Roberto a la fábrica como hacía de vez en cuando, la secretaria me dijo algo que me dejó muy extrañada. «Ay, señora Sánchez, qué bueno que vino. El señor Roberto salió desde temprano a una junta externa y no va a regresar hasta mañana». Cuando llegué a la casa y le pregunté a Roberto sobre esa junta, me dijo que habían cancelado la junta a última hora, pero que se había quedado en la oficina haciendo papeleo. Esa fue la primera vez que sospeché que Roberto me estaba mintiendo. Pero todavía no quería creer que mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había construido una vida durante más de 15 años, fuera capaz de engañarme. Empecé a fijarme más en los detalles. Noté que Roberto había cambiado su rutina de baño. Antes, se bañaba en las noches al llegar del trabajo. Ahora se bañaba en las mañanas antes de irse. Empezó a llevarse la ropa a la tintorería con más frecuencia, cuando antes yo le lavaba y planchaba toda su ropa en la casa. También noté que ya no dejaba su cartera en el buró como antes. Ahora la guardaba en el closet, en el bolsillo interior de un saco que casi nunca usaba. Una vez que se estaba bañando, movida por una curiosidad que ahora veo que era intuición, revisé su cartera. No encontré nada extraño. Su credencial de trabajo, su licencia de manejo, fotografías nuestras y de los niños, dinero normal. Pero había un compartimento pequeño que estaba vacío, como si hubiera guardado algo ahí que después había quitado. Los gastos de la casa también empezaron a cambiar. Roberto siempre me había dado mi gasto completo para la quincena, pero ahora me empezó a dar un poco menos. Cuando le pregunté me dijo que había habido recortes en la empresa y que su sueldo había bajado un poco. Pero si su sueldo había bajado, ¿de dónde sacaba para sus trajes nuevos y sus lociones caras? Una noche de marzo, Roberto llegó muy tarde, como a las 10:30. Yo lo estaba esperando en la sala, viendo la televisión pero sin poner atención. Cuando entró, traía una sonrisa muy extraña, como de satisfacción, como de felicidad. Era una sonrisa que yo no había visto en meses cuando llegaba a la casa. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté como siempre. «Muy bien», me contestó. «Muy productivo». Pero había algo en su voz, en su actitud, que me hizo sentir que no estaba hablando de trabajo. Era como si hubiera pasado la tarde haciendo algo que lo había hecho muy feliz, algo que no tenía nada que ver conmigo ni con la familia. Esa noche, cuando Roberto se quedó dormido, me quedé despierta hasta muy tarde pensando, ¿qué estaba pasando con mi matrimonio? ¿Por qué sentía que Roberto ya no era el mismo hombre con quien me había casado? ¿Era mi imaginación o realmente había otra mujer en la vida de mi esposo? Pero todavía no me atrevía a confrontarlo directamente. Tenía miedo de hacer una escena por celos infundados. Tenía miedo de dañar nuestro matrimonio con sospechas que tal vez eran producto de mi inseguridad. Tenía miedo de descubrir una verdad que no estaba preparada para enfrentar. La certeza llegó de la manera más inesperada, mis queridos. Fue un sábado de abril de 1986. Roberto había salido en la mañana diciendo que tenía que ir a la oficina a revisar unos reportes. Los niños estaban jugando en el jardín y yo estaba en la cocina preparando la comida cuando sonó el teléfono. Contesté pensando que sería alguna de mis amigas o tal vez mi mamá desde el pueblo. Pero era una voz de mujer que no reconocí. Una voz joven, dulce, que me preguntó, ¿puedo hablar con Roberto? «Roberto no está», le contesté. «¿De parte de quién?». Hubo un silencio largo del otro lado, y después la mujer me preguntó, ¿Usted es María Elena?» El corazón se me empezó a acelerar. ¿Cómo sabía mi nombre una desconocida que buscaba a mi esposo? «Sí, soy María Elena. ¿Quién habla?», le pregunté con la voz un poco temblorosa. Otro silencio, más largo esta vez. Y después escuché, «Ay, Dios mío, lo siento mucho», y colgó. Me quedé parada en la cocina con el teléfono en la mano, sin poder moverme. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué conocía mi nombre? ¿Por qué había sonado tan nerviosa,
tan asustada al saber que era yo. Toda la tarde estuve dándole vueltas a esa llamada. Traté de convencerme de que había sido una llamada equivocada, que tal vez era alguien de la oficina que tenía que hablar con Roberto sobre trabajo y que por casualidad sabía cómo me llamaba. Pero en el fondo sabía que esa explicación no tenía sentido. Cuando Roberto llegó en la tarde, me costó trabajo actuar normal. Le dije que había recibido una llamada para él de una mujer que no había querido dejar recado. Roberto se puso un poquito tenso y me preguntó si la mujer había dado su nombre. Cuando le dije que no, se relajó y me dijo que probablemente había sido alguien de recursos humanos con algún trámite pendiente. Pero esa noche, cuando Roberto se durmió, me levanté a las 2 de la mañana y me fui a la sala a pensar. Ya no podía seguir ignorando las señales. Las llegadas tarde, las salidas los fines de semana, el cambio en su forma de ser conmigo, los gastos extraños, las llamadas misteriosas, y ahora esta mujer que conocía mi nombre y que se había puesto nerviosa al saber que era yo quien contestaba el teléfono. Decidí que tenía que investigar. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa sensación de que mi esposo me estaba ocultando algo importante. Pero tenía que ser cuidadosa, tenía que ser inteligente. Si Roberto me estaba engañando, necesitaba pruebas, no solo sospechas. Empecé a fijarme en todo con más detalle. Cuando Roberto se iba a bañar, revisaba los bolsillos de su ropa. Cuando salía al jardín, revisaba rápidamente su cartera. Cuando hablaba por teléfono, trataba de escuchar desde la cocina o desde la escalera. Una semana después de la llamada misteriosa, encontré algo en el bolsillo de una camisa que Roberto había puesto en el cesto de la ropa sucia. Era un papelito pequeño con un número de teléfono escrito con letra de mujer. El papel estaba perfumado con un perfume diferente al mío. Un perfume más joven, más dulce. Copié el número en un papel y escondí el original en mi joyero. Durante 3 días estuve debatiéndome si debía marcar o no. Tenía miedo de lo que pudiera descubrir, pero ya no podía vivir con esa incertidumbre. Finalmente, un jueves por la mañana, después de que Roberto se fue a trabajar y los niños se fueron a la escuela, marqué el número. Sonó varias veces y estaba a punto de colgar cuando contestó la misma voz dulce y joven que había escuchado el sábado anterior. «¿Bueno?», dijo la voz. Yo me quedé callada, sin saber qué decir. «¿Bueno? ¿Quién habla?», volvió a preguntar. Y entonces, sin pensar, le dije: «Disculpe, estoy buscando a Roberto Sánchez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después escuché un suspiro profundo y la voz me dijo: «Usted es la esposa, ¿verdad?». No pude más que contestar: «Sí». «Ay, señora», me dijo la voz, «esto no debería estar pasando así. Yo necesito hablar con usted. Hay cosas que usted tiene que saber». Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida hasta ese momento. La mujer me dijo que se llamaba Sandra, que tenía 24 años, que trabajaba como secretaria en una empresa que era cliente de la fábrica donde trabajaba Roberto. Me contó que habían empezado a salir así a 8 meses, que Roberto le había dicho que estaba separado de su esposa, que estaban tramitando el divorcio. «Él me dijo que usted ya sabía de mí», me explicó Sandra con voz quebrada. Me dijo que estaban de acuerdo en separarse, que solo estaban esperando a que los niños fueran un poco más grandes para hacer el divorcio oficial. Por eso me extrañó tanto cuando usted contestó el teléfono el sábado pasado. Yo no podía hablar. Sentía como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago con todas sus fuerzas. Roberto no solo me estaba engañando, sino que había construido toda una mentira alrededor de nuestra vida. Le había dicho a esa mujer que estábamos separados, que yo sabía de su relación. ¿Ustedes salen seguido?», le pregunté con la voz apenas audible. 3 o 4 veces por semana, me contestó Sandra. Los martes y jueves salimos a cenar después de que él sale del trabajo. Los sábados pasamos la tarde juntos. Él me lleva a conocer lugares bonitos de Guadalajara. Todo empezó a cuadrar en mi cabeza. Los martes y jueves que llegaba tarde, por juntas de trabajo. Los sábados que tenía compromisos de la empresa. Las llamadas misteriosas. El dinero extra que gastaba. Los baños matutinos para oler bien al salir de la casa. Todo, absolutamente todo,
Tenía explicación ahora. Señora, me dijo Sandra, yo no sabía que él le estaba mintiendo a usted. Yo nunca hubiera salido con un hombre casado que estuviera engañando a su esposa. Él me enseñó papeles que decía que eran del divorcio. Me llevó a conocer un departamento donde me dijo que estaba viviendo. Yo creí todo lo que me dijo. Platicamos como 1 hora. Sandra me contó detalles que me destrozaron el corazón. Que Roberto le había dicho que yo era una mujer amargada, que no lo comprendía, que nuestro matrimonio había estado mal durante años, que él ya no me quería, pero que se quedaba en la casa por los niños, que él estaba enamorado de ella y que cuando se divorciara se iban a casar y a formar una familia nueva. Él me ha prometido que para fin de año va a estar todo resuelto, me dijo Sandra. Me dijo que para diciembre íbamos a poder vivir juntos abiertamente. Cuando terminé de hablar con Sandra, me quedé sentada en la cocina como 2 horas, llorando como no había llorado desde que era niña. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de coraje, de humillación, de traición. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había vivido 17 años, con quien había tenido 3 hijos, con quien había construido una vida, fuera capaz de mentirme de esa manera tan cruel? Pero después de llorar, después de sentir que el mundo se me caía encima, algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir una calma extraña, una claridad que no había sentido en meses. Por fin tenía la verdad. Por fin sabía qué era lo que estaba pasando. Ya no tenía que seguir preguntándome si estaba imaginando cosas o si estaba loca. Roberto me había estado mintiendo durante 8 meses. No solo me estaba siendo infiel, sino que había planeado dejarme. Había estado viviendo una doble vida, gastando nuestro dinero en otra mujer, prometiéndole un futuro que incluía abandonar a sus hijos. Y lo que más me dolía era que él había planeado todo esto, sin decirme nada. No había tratado de arreglar nuestro matrimonio. No había hablado conmigo sobre problemas que según él teníamos. Simplemente había decidido reemplazarme por alguien más joven, más bonita, sin la responsabilidad de 3 hijos. En ese momento, sentada en mi cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomé la decisión más importante de mi vida. Roberto no me iba a dejar. Yo lo iba a dejar a él. Pero no iba a ser una víctima. No iba a permitir que él decidiera cuándo y cómo terminar nuestro matrimonio. No iba a permitir que él se llevara todo lo que habíamos construido juntos para empezar una vida nueva con otra mujer, mientras yo me quedaba sola con 3 niños. Si Roberto quería terminar nuestro matrimonio, iba a ser en mis términos, no en los suyos. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que me hicieron más fuerte. Decidí que no iba a confrontar a Roberto inmediatamente. Necesitaba tiempo para planear, para proteger a mis hijos, para asegurarme de que cuando llegara el momento de separarnos, yo tuviera todas las cartas en la mano. Lo primero que hice fue hablar con Sandra de nuevo. Le expliqué que yo necesitaba tiempo para procesar toda la información, que no quería que Roberto supiera que yo ya sabía la verdad. Sorprendentemente, Sandra se portó muy bien conmigo. Se sentía culpable por haber sido parte del engaño, aunque fuera sin saberlo. «Señora María Elena», me dijo, «yo no quiero destruir una familia. Si usted me dice que quiere luchar por su matrimonio, yo me hago a un lado. Pero yo ya sabía que no quería luchar por un matrimonio con un hombre que me había mentido de esa manera tan elaborada. Lo que quería era asegurarme de que cuando todo terminara, mis hijos y yo estuviéramos protegidos. Le pedí a Sandra que no le dijera nada a Roberto sobre nuestras conversaciones y que siguiera actuando normal con él. Necesitaba que Roberto se sintiera seguro y confiado, que no sospechara que yo ya sabía todo. Sandra aceptó ayudarme. Creo que porque genuinamente se sentía mal por la situación. Mi siguiente paso fue investigar nuestra situación financiera. Nunca había prestado mucha atención a los papeles de Roberto, a las cuentas del banco, a las inversiones. Siempre había confiado en que él manejara todo el dinero de la familia. Pero ahora necesitaba saber exactamente qué teníamos y dónde estaba guardado. Cuando Roberto se iba a trabajar, registraba sus papeles. Encontré los estados de cuenta del banco, las escrituras de la casa, las pólizas de seguros,
los documentos de su trabajo. Hice copias de todo y las guardé en casa de doña Lupe, mi vecina de confianza. Descubrí que Roberto había estado moviendo dinero sin decirme. Había cerrado una cuenta de ahorros que teníamos juntos y había abierto una cuenta nueva solo a su nombre. También había sacado un préstamo sobre la casa sin consultarme, usando mi firma falsificada. El dinero de ese préstamo probablemente se lo había estado gastando en Sandra. Con la ayuda de mi hermano Raúl, que para entonces ya vivía en Guadalajara y trabajaba como contador, empecé a entender mejor nuestra situación legal. Raúl me explicó que en caso de divorcio, yo tenía derecho a la mitad de todos los bienes que habíamos adquirido durante el matrimonio, incluyendo la casa, los ahorros y hasta parte de la pensión de Roberto. También me puse a trabajar secretamente. Doña Esperanza, la señora que había sido mi vecina en la primera casa donde vivimos, tenía una fábrica pequeña de tortillas y necesitaba a alguien que le ayudara con la administración. Le pedí que me diera trabajo por las mañanas, cuando los niños estaban en la escuela. Le dije a Roberto que había empezado a ayudar a doña Esperanza como favor, pero en realidad estaba ganando un sueldo pequeño que guardaba secretamente. Cada peso que ganaba lo escondía en una cuenta de banco que abrí solo a mi nombre, con la ayuda de Raúl. También empecé a vender algunas joyas que Roberto me había regalado durante el matrimonio. No las más importantes, solo unas que él no notaría que faltaban. Todo ese dinero también lo guardé en mi cuenta secreta. Durante estos meses seguí actuando normal con Roberto. Era difícil, mis queridos, muy difícil. Cada vez que llegaba tarde, yo sabía que venía de estar con Sandra. Cada vez que me besaba en la frente al salir al trabajo, yo sabía que era un beso falso. Cada vez que me decía, te quiero, antes de dormir, yo sabía que era mentira. Pero también empecé a verlo con otros ojos. Veía cómo trataba a los niños con una culpa extraña, comprándoles regalos inesperados, siendo extra cariñoso con ellos, como si tratara de compensar lo que les iba a hacer. Veía cómo evitaba hacer planes familiares a largo plazo, como si ya supiera que no ibas a estar con nosotros mucho tiempo más. Una noche de agosto, Roberto llegó más tarde que nunca. Eran casi las 11 de la noche. Había hablado para avisar que se iba a retrasar por una junta urgente, pero yo sabía que había estado con Sandra. Cuando llegó traía olor a perfume de mujer y una sonrisa de satisfacción que ya conocía muy bien. Esa noche decidí que ya había tenido suficiente. Ya tenía dinero ahorrado, ya conocía nuestra situación legal, ya había copiado todos los documentos importantes. Era hora de actuar. Al día siguiente, cuando Roberto se fue a trabajar y los niños se fueron a la escuela, hice una llamada que había estado planeando durante semanas. Llamé a un abogado que me había recomendado mi hermano Raúl, el licenciado Martínez, que se especializaba en divorcios. El licenciado Martínez me recibió esa misma tarde en su oficina. Era un hombre mayor, muy serio, que me inspiró confianza desde el primer momento. Le conté toda la historia, el engaño, las mentiras, las pruebas que tenía, la situación financiera. Señora Sánchez, me dijo el licenciado, usted tiene un caso muy sólido. Su esposo ha cometido adulterio, ha manejado mal los bienes matrimoniales, ha usado su firma sin autorización. Si usted quiere el divorcio, lo va a conseguir, y va a conseguir una compensación justa. Me explicó que el proceso iba a ser largo, que Roberto probablemente iba a pelear, que iba a ser emocionalmente difícil para todos, especialmente para los niños. Pero también me aseguró que yo tenía todos los elementos legales de mi lado. ¿Qué necesita que haga, licenciado?, le pregunté. Necesito que siga juntando evidencias, me contestó. Si puede conseguir pruebas físicas de la infidelidad, fotografías, testigos, cualquier cosa que demuestre su relación con la otra mujer, eso va a fortalecer mucho su caso. Sandra seguía siendo mi aliada secreta en todo esto. Cuando le conté que iba a proceder con el divorcio, se ofreció a ayudarme en lo que pudiera. Señora María Elena, me dijo, lo que Roberto le hizo a usted está muy mal. Yo me voy a alejar de él. No quiero ser la causa de que una familia se destruya. Pero yo le dije que todavía no se alejara. Le pedí que siguiera viéndose con Roberto como si nada hubiera cambiado, pero que documentara todo lo que pudiera. Recibos de restaurantes, hoteles,
regalos. También le pedí que si era posible consiguiera fotografías de ellos juntos. Sandra tenía una cámara pequeña y empezó a tomar fotos de sus citas con Roberto. Fotos de ellos en restaurantes, en el coche de Roberto, caminando tomados de la mano por el centro de Guadalajara. Cada semana me daba copias de las fotos y yo se las entregaba al licenciado Martínez. Roberto no sospechaba nada. Seguía con su rutina de mentiras. Las llegadas tarde, las salidas de fin de semana, las llamadas misteriosas. Incluso se había vuelto más descuidado, más confiado. A veces llegaba a la casa tarareando canciones que habían escuchado juntos él y Sandra. A veces comentaba sobre restaurantes nuevos que había conocido por casualidad, cuando en realidad había ido ahí con ella. En septiembre, Sandra me contó algo que aceleró todos mis planes. Roberto le había dicho que ya estaba listo para pedirme el divorcio. Le había prometido que en octubre me iba a decir que quería separarse, que para diciembre ya iban a estar viviendo con ella en el departamento que había estado preparando. Dice que ya tiene todo planeado, me contó Sandra. Dice que usted se va a quedar con la casa y él se va a hacer cargo de los gastos de los niños, pero que él se va a ir a vivir conmigo. Dice que usted ya no lo ama de verdad y que se va a sentir aliviada cuando él se vaya. Esa información me confirmó que Roberto había estado planeando abandonarme desde hacía meses. Tal vez desde el año anterior. No era una aventura que se le había salido de control. Era un plan deliberado para reemplazar a su familia por una vida nueva. Decidí que no iban a esperar a que Roberto me pidiera el divorcio en sus términos. Iba a ser yo quien lo sorprendiera a él. El momento llegó el 15 de octubre de 1986. Ese día se cumplían exactamente 17 años de nuestro matrimonio. Roberto había salido en la mañana como siempre, sin recordar que era nuestro aniversario. Ni siquiera me había felicitado o había mencionado la fecha. Era como si para él nuestro matrimonio ya no existiera. Durante los días anteriores había estado ultimando todos los detalles de mi plan. El licenciado Martínez ya tenía todos los papeles del divorcio listos para presentar. Yo ya había abierto una cuenta de banco nueva donde había transferido la mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas, que legalmente me correspondía. También había hablado con los directores de la escuela de los niños para explicarles que iba a haber cambios en la familia y pedirles su apoyo. La parte más difícil había sido preparar a los niños sin decirles la verdad completa. Durante las semanas anteriores había tenido conversaciones cuidadosas con ellos sobre cómo a veces los papás y las mamás tienen problemas, sobre cómo el amor entre adultos puede cambiar, sobre cómo, sin importar lo que pasara, yo siempre iba a estar ahí para cuidarlos. Roberto, que entonces tenía 16 años, ya había notado que algo andaba mal en la casa. Carmen, de 13 años, había empezado a preguntar por qué papá llegaba tan tarde. Javier, de 10 años, era el único que todavía parecía ajeno a la tensión que se sentía en la casa. Ese 15 de octubre en la tarde, después de que los niños llegaron de la escuela e hicieron su tarea, los senté en la sala y les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante. Les expliqué que papá y yo habíamos decidido separarnos, que ya no íbamos a vivir juntos como familia, pero que eso no significaba que los quisiéramos menos. Los tres reaccionaron diferente. Roberto se enojó mucho y me gritó que yo era una mentirosa, que papá nunca nos dejaría. Carmen se puso a llorar y me preguntó si había sido culpa de ella. Javier no entendía bien qué significaba separarse y me preguntó si papá se iba a morir. Fue muy doloroso, mis queridos, explicarles a mis hijos que la familia que conocían se iba a acabar, pero también sentí un alivio enorme de ya no tener que fingir que todo estaba bien, de ya no tener que protegerlos de una verdad que tarde o temprano iban a descubrir. Cuando Roberto llegó esa noche a las 8:30, venía de estar con Sandra, como yo ya sabía. Se encontró con una casa diferente. Los niños estaban en sus cuartos, más callados que de costumbre. Yo estaba en la sala, esperándolo, con todos los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. «Hola», me dijo como siempre, sin notar la tensión en el ambiente. «¿Cómo estuvo tu día?» «Roberto», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesitamos hablar». Él se sentó en su sillón favorito, frente a mí, todavía sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar. «Dime, ¿qué pasa?» «Quiero el divorcio», le dije directamente,
sin preámbulos. Roberto se quedó callado por unos segundos, como si no hubiera entendido lo que le había dicho. Después empezó a reírse nerviosamente. «¿Qué estás diciendo, María Elena? ¿De dónde sacas esas ideas?» «Las saco de Sandra Morales», le contesté, y vi cómo su cara cambió completamente. El color se le fue del rostro, y su sonrisa nerviosa desapareció de inmediato. «No sé de qué me estás hablando», murmuró, pero su voz sonaba quebrada. «Roberto», le dije manteniendo la calma, «sé todo. Sé que has estado con Sandra durante 8 meses. Sé que le dijiste que estábamos separados. Sé que estás planeando irte con ella en diciembre. Sé que has estado gastando nuestro dinero en ella. Sé que falsificaste mi firma para sacar un préstamo sobre la casa. Lo sé todo». Roberto trató de negar todo al principio. Me dijo que yo estaba loca, que Sandra era solo una clienta de la empresa, que yo estaba inventando cosas por celos. Pero cuando le enseñé las fotografías que Sandra había tomado, cuando le mostré los recibos de los restaurantes donde habían cenado, cuando le leí las conversaciones que Sandra había grabado sin que él lo supiera, ya no pudo seguir mintiendo. Se derrumbó completamente. Empezó a llorar como un niño y me rogó que lo perdonara. Me dijo que había sido un error, que Sandra no significaba nada para él, que solo había sido una aventura que se le había salido de control. Me prometió que iba a terminar con ella inmediatamente, que íbamos a empezar de nuevo, que iba a ser el mejor esposo del mundo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Durante todos esos meses de planear mi venganza, me había dado cuenta de que ya no amaba al hombre que tenía enfrente. El Roberto que yo había amado durante 17 años había resultado ser una mentira. El hombre real era alguien capaz de mentir, de traicionar, de planear abandonar a sus hijos por una mujer más joven. «Roberto», le dije cuando terminó de suplicar, «es demasiado tarde. Ya no confío en ti. Ya no te amo. Ya hablé con un abogado y mañana voy a presentar la demanda de divorcio». Ahí fue cuando Roberto cambió de táctica. Se puso furioso y me empezó a gritar que yo no tenía derecho a destruir nuestra familia, que los niños me iban a odiar por quitarles a su papá, que yo no sabía nada de la vida y que sin él no iba a poder sobrevivir. «Tú no tienes educación», me gritó. «Tú no sabes trabajar. Tú no tienes dinero. Si me divorcio de ti, te vas a quedar en la calle con los niños. ¿Crees que va a ser fácil mantener esta casa, pagar las escuelas particulares, darles lo que necesitan?» Sus palabras me dolieron, pero ya no me asustaron. Durante todos esos meses me había estado preparando exactamente para ese momento. «Roberto», le contesté, «ya tengo trabajo, ya tengo dinero ahorrado, ya hablé con un abogado, ya sé cuáles son mis derechos. No necesito que me mantengas para sobrevivir». Cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio, de que no era un arranque emocional sino un plan que había estado preparando durante meses, Roberto se desesperó. Me amenazó con quitarme a los niños, con dejarme sin nada, con arruinar mi reputación en la colonia. Pero yo ya tenía respuesta para todo. «Roberto», le dije, «tú eres el que ha cometido adulterio. Tú eres el que ha manejado mal nuestro dinero. Tú eres el que ha estado mintiendo. Si quieres pelear este divorcio en los tribunales, vas a perder. Y si tratas de quitarme a los niños o de lastimarme de cualquier manera, voy a hacer públicas todas las pruebas que tengo de tu infidelidad». Esa noche Roberto no durmió en la casa. Se fue como a las 11 de la noche, después de empacar una maleta con ropa básica. Me dijo que se iba a quedar en casa de un amigo, mientras pensaba las cosas, pero yo sabía que se había ido directo con Sandra. Me quedé despierta toda la noche, mis queridos. No porque estuviera triste o arrepentida, sino porque me sentía libre. Por primera vez en meses no tenía que fingir. No tenía que actuar como si no supiera lo que estaba pasando. No tenía que sonreír cuando me daban ganas de llorar. Al día siguiente fui con el licenciado Martínez y presentamos oficialmente la demanda de divorcio. El proceso iba a ser largo y complicado, pero yo ya había dado el primer paso para recuperar mi vida. Roberto trató de regresar varias veces durante las siguientes semanas. Venía a la casa llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Pero yo ya había visto su verdadera cara y ya no había vuelta atrás.
El divorcio se finalizó en marzo de 1987. Yo me quedé con la casa, con la custodia de los niños y con una pensión alimenticia que Roberto tenía que pagar mensualmente. También conseguí que me diera una compensación económica por los daños morales y por el dinero que había gastado sin mi autorización. Roberto se fue a vivir con Sandra, tal como había planeado desde el principio, pero su relación no duró mucho. Sandra me contó después que Roberto había resultado ser muy diferente cuando vivían juntos, que era controlador, celoso, y que también había empezado a mentirle a ella sobre otras cosas. Yo, a los 35 años, me quedé sola con 3 hijos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mi propia vida. Los primeros años después del divorcio fueron muy duros, no voy a mentirles. Pasar de ser esposa de tiempo completo a ser madre soltera trabajadora fue un cambio enorme. Tuve que aprender a hacer muchas cosas que nunca había hecho, manejar todas las finanzas de la casa, tomar todas las decisiones importantes sobre los niños, trabajar fuera de casa para completar el gasto que no alcanzaba con la pensión de Roberto. Dejé el trabajo de medio tiempo con doña Esperanza y conseguí un trabajo de tiempo completo en una oficina de contabilidad, gracias a que mi hermano Raúl me recomendó y me ayudó a estudiar contabilidad básica en las noches. No era fácil. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y las loncheras de los niños. Los llevaba a la escuela, trabajaba de 8 a 5, pasaba por ellos, llegaba a la casa a hacer la comida, a ayudarlos con las tareas, y después estudiaba hasta muy tarde. Los niños también sufrieron mucho con el divorcio. Roberto, mi hijo mayor, se puso muy rebelde los primeros meses. Me culpaba por haber corrido a su papá. Me decía que por mi culpa él ya no tenía una familia normal. Carmen se volvió muy callada y sus calificaciones bajaron mucho. Javier, que era el más chiquito, empezó a hacerse pipí en la cama y a tener pesadillas. Roberto padre cumplía con la pensión alimenticia, pero sus visitas a los niños eran muy irregulares. A veces venía por ellos los fines de semana como habíamos acordado, pero otras veces cancelaba a última hora o simplemente no aparecía. Los niños se ilusionaban esperándolo y después se quedaban muy tristes cuando no llegaba. Económicamente las cosas estaban muy apretadas. La pensión y mi sueldo apenas nos alcanzaban para los gastos básicos. Tuve que cambiar a los niños de su escuela particular a una escuela de gobierno. Tuve que vender el carro porque no podía pagar la gasolina y el mantenimiento. Tuve que aprender a estirar cada peso, a comprar la carne más barata, a remendar la ropa en lugar de comprar nueva. Pero también empecé a descubrir cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Descubrí que era más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que me habían enseñado a pensar. En el trabajo de contabilidad empecé a sobresalir rápidamente. Mi jefe, el contador Jiménez, me dijo que tenía talento natural para los números y que si estudiaba más podría llegar a ser contadora titulada. Decidí inscribirme en la preparatoria abierta para terminar mis estudios. Los sábados y domingos, cuando los niños estaban con su papá o jugando con los vecinos, yo estudiaba. Me costaba trabajo porque había dejado de estudiar hacía muchos años, pero poco a poco le fui agarrando el ritmo. Las amigas de la colonia me apoyaron mucho durante esa época. Doña Lupe cuidaba a mis niños cuando yo tenía que quedarse tarde en el trabajo. La señora Marta me daba comida que le sobraba cuando cocinaba mucho. Doña Carmen me fiaba en su tienda cuando se me acababa el dinero, antes de la quincena. Sin esas mujeres, mis queridos, no hubiera podido salir adelante. También empecé a hacer amistades nuevas con otras mujeres que estaban en situaciones parecidas a la mía. En la oficina conocí a Lupita, una mujer divorciada que tenía 2 hijos y que también estaba estudiando en las noches. Nos hicimos muy amigas y nos apoyábamos mutuamente. Ella cuidaba a mis niños cuando yo tenía exámenes. Yo cuidaba a los suyos cuando ella tenía que trabajar horas extra. Después de 2 años de estar divorciada, ya había encontrado mi ritmo. Los niños se habían adaptado a nuestra nueva vida. Roberto, hijo, ya estaba en la preparatoria y había dejado de culparme por el divorcio. Incluso había empezado a ayudarme con sus hermanos cuando yo llegaba tarde del trabajo. Carmen había recuperado sus buenas calificaciones y había hecho nuevas amigas en la escuela de gobierno.
Javier ya no se hacía pipí en la cama y se había vuelto muy apegado a mí. Yo había terminado la preparatoria abierta y había empezado a estudiar la carrera de contaduría en una universidad particular que tenía horarios nocturnos para adultos que trabajaban. Era muy cansado, pero también muy satisfactorio. Por primera vez en mi vida estaba estudiando algo que me gustaba de verdad, algo que yo había elegido, no algo que otros habían decidido por mí. En el trabajo me habían ascendido a asistente de contador y mi sueldo había mejorado considerablemente. Ya podíamos vivir un poco más cómodamente. Compramos un carro usado, regresamos a comprar carne de mejor calidad, podíamos darnos algunos gustitos de vez en cuando, como ir al cine o comer en un restaurante económico. Pero lo más importante era que me sentía orgullosa de mí misma. Había demostrado que sí podía sobrevivir sin Roberto, que sí podía sacar adelante a mis hijos, que sí podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ya no era la mujer dependiente que había sido durante el matrimonio. Era una mujer fuerte, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Roberto padre siguió siendo irregular en sus visitas y en su apoyo emocional a los niños. Su relación con Sandra había terminado después de 2 años y después había tenido otras novias. Para 1990 se había casado de nuevo con una mujer más joven que él, Andrea, que tenía 25 años y trabajaba como vendedora en una tienda departamental. Los niños conocieron a Andrea cuando Roberto empezó a llevarlos a la casa donde vivía con ella. Al principio estaban recelosos, pero Andrea se portó bien con ellos y poco a poco la fueron aceptando. Yo traté de no mostrar celos ni resentimiento hacia Andrea. Al fin y al cabo, ella no tenía la culpa de lo que había pasado entre Roberto y yo. En 1991, cuando yo tenía 39 años, Roberto y Andrea tuvieron un hijo, al que le pusieron Diego. Mis hijos ahora tenían un medio hermano. Fue raro para todos ajustarse a esa nueva realidad, pero tratamos de manejarlo con madurez. Para ese tiempo, yo ya había terminado mi carrera de contaduría y había conseguido un trabajo mucho mejor como contadora en una empresa de construcción. Mi sueldo era 3 veces lo que ganaba en el trabajo anterior, y por primera vez en años no tenía que preocuparme por el dinero. También había empezado a salir con hombres, de vez en cuando. No buscaba nada serio. Después de la traición de Roberto, me costaba trabajo confiar en los hombres, pero sí empecé a permitirme tener vida social, a salir a bailar con mis amigas los fines de semana, a aceptar invitaciones a cenar de compañeros de trabajo. Había un hombre en particular, Germán, que trabajaba como supervisor en la empresa de construcción y que había empezado a cortejarse desde que yo llegué ahí. Era viudo, tenía 45 años y había criado solo a sus 2 hijas después de que su esposa murió de cáncer. Era un hombre bueno, trabajador, respetuoso, muy diferente a Roberto. Germán y yo empezamos a salir formalmente en 1992. Era una relación muy tranquila, muy madura. Él entendía que yo tenía 3 hijos y responsabilidades. Yo entendía que él tenía sus propias hijas que cuidar. No había prisa, no había presión. Simplemente disfrutábamos la compañía del otro, las cenas, las pláticas, las salidas al cine. Mis hijos aceptaron bien a Germán. Era muy respetuoso con ellos. Nunca trató de actuar como si fuera su papá, pero sí les daba consejos cuando se los pedían y los ayudaba con cosas prácticas como arreglar sus bicicletas o ayudarlos con proyectos de la escuela. En 1994, después de 2 años de noviazgo, Germán me pidió que nos casáramos. Yo tenía 42 años y él 47. Era una decisión muy importante porque significaba unir 2 familias, mis 3 hijos y sus 2 hijas. Después de mucho pensarlo, decidí que sí quería casarme con él. No era el amor apasionado que había sentido por Roberto cuando era joven, pero era algo mejor, un amor maduro, basado en el respeto, la confianza y la compañía mutua. Nos casamos en una ceremonia sencilla en diciembre de 1994. Los 5 niños fueron nuestros testigos. Fue una boda muy diferente a mi primera boda, sin vestido blanco, sin fiesta grande, sin expectativas de cuento de hadas. Pero fue perfecta para lo que Germán y yo queríamos: formalizar un compromiso de acompañarnos y apoyarnos mutuamente.
Los primeros años de mi segundo matrimonio fueron buenos. Germán y yo nos complementábamos bien. Él era muy organizado y me ayudó a planificar mejor las finanzas familiares. Yo era más sociable y lo ayudé a abrirse más con la gente. Juntos criamos a los 5 niños hasta que fueron adultos independientes. Roberto, hijo, se graduó de ingeniero industrial en 1996 y consiguió un buen trabajo en una empresa automotriz. Carmen estudió para maestra y se casó en 1998 con un muchacho muy bueno que conoció en la universidad. Javier estudió medicina y se especializó en pediatría. Para el año 2000, cuando yo tenía 48 años, era una mujer completamente diferente a la que había sido a los 35 cuando me divorcié. Tenía una profesión, independencia económica, un buen matrimonio, hijos exitosos. Había demostrado que una mujer sí puede rehacer su vida después de una traición, que sí puede salir adelante sola, que sí puede ser feliz sin el hombre que pensaba que era indispensable. Roberto padre había seguido su vida también. Su matrimonio con Andrea duró hasta 2003, cuando se divorciaron porque él, según me contaron mis hijos, había vuelto a ser infiel. Después tuvo varias relaciones más, pero ninguna duró mucho tiempo. Parecía estar destinado a repetir el mismo patrón de engaños y mentiras que había usado conmigo. Durante todos esos años, Roberto y yo tuvimos muy poco contacto directo. Solo hablábamos cuando era absolutamente necesario por algún asunto relacionado con los niños. Nunca fuimos amigos después del divorcio, pero tampoco fuimos enemigos. Simplemente éramos 2 personas que habían compartido una parte de sus vidas y que después habían tomado caminos diferentes. Yo había perdonado a Roberto, pero no lo había olvidado. Había perdonado por mi propia paz mental, para no cargar con el resentimiento el resto de mi vida. Pero tampoco había olvidado la lección que me había enseñado, que nunca más podía confiar ciegamente en alguien, que siempre tenía que estar preparada para cuidar de mí misma. Los años pasaron volando, mis queridos. Germán y yo envejecimos juntos tranquilamente. Él se jubiló en 2010 y yo en 2012. Compramos una casita pequeña en Ajijic, cerca del lago de Chapala, donde íbamos a pasar los fines de semana y las vacaciones. Era nuestro lugar de paz, donde podíamos leer, caminar, disfrutar del aire fresco y la vista del lago. Nuestros hijos ya estaban completamente independientes y nos habían dado varios nietos. Roberto, hijo, tuvo 3 hijos con su esposa Claudia. Carmen tuvo 2 hijas gemelas que eran la luz de mis ojos. Javier se casó tarde, pero tuvo un hijo precioso que se parecía mucho a él cuando era niño. También las hijas de Germán se casaron y nos dieron más nietos. Nuestra casa se llenaba los domingos con todos los nietos corriendo, gritando, jugando en el jardín. Germán y yo nos sentíamos muy bendecidos de tener esa familia grande y unida. Para 2015, cuando yo tenía 63 años, mi vida era exactamente como había soñado que fuera, cuando era una mujer joven y divorciada, luchando por salir adelante. Tenía una familia hermosa, estabilidad económica, una casa propia, salud y, sobre todo, paz mental. Roberto padre ya era un hombre mayor también, tenía 70 años. Según me contaban mis hijos, había envejecido mal. Había tenido problemas de salud, problemas económicos, y se había quedado muy solo. Su hijo Diego, el que había tenido con Andrea, había emigrado a Estados Unidos y casi no lo veía. Roberto padre vivía solo en un departamento pequeño y rentado, trabajando medio tiempo como chofer de taxi, porque su pensión no le alcanzaba. A veces, cuando mis hijos me contaban sobre la situación de su papá, yo sentía una mezcla de tristeza y justicia. Tristeza porque al fin y al cabo había sido una persona importante en mi vida y no me gustaba saber que estaba mal, pero también una sensación de que la vida había sido justa. Él había abandonado a su familia por una vida que creía que iba a ser mejor, y esa vida no había resultado ser lo que él esperaba. Germán murió de un infarto en enero de 2017. Fue muy rápido, muy inesperado. Un día estaba perfectamente bien y al día siguiente ya no estaba. Me quedé devastada, mis queridos. Habíamos estado casados 23 años y habíamos sido muy felices juntos. Perder a Germán fue como perder una parte de mí misma.
Los primeros meses después de su muerte fueron muy difíciles. Me quedé sola por primera vez en décadas. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos, pero yo sabía que necesitaba aprender a estar sola, a procesarse mi dolor, sin depender de nadie más. Poco a poco fui encontrando mi nuevo ritmo como viuda. Me uní a grupos de la iglesia. Empecé a hacer trabajo voluntario con niños de escasos recursos. Me dediqué más tiempo a mis nietos. También empecé a viajar, algo que nunca había hecho mucho. Visité a mi hermana Esperanza en Estados Unidos. Fui a conocer las pirámides de Egipto con un grupo de la iglesia. Viajé por varios estados de México que nunca había visitado. Me di cuenta de que la soledad no era tan terrible como había pensado. Después de haber vivido tanto tiempo definida en relación a otros hombres, primera como esposa de Roberto, después como esposa de Germán, estar sola me permitió redescubrir quién era yo como persona individual. En 2018, cuando tenía 66 años, decidí mudarme permanentemente a la casita de Ajijic. La ciudad se me había hecho muy grande, muy ruidosa, muy estresante. En Ajijic podía caminar tranquilamente por las calles empedradas. Conocía a todos mis vecinos. Podía ir a misa caminando. Tenía una vida más simple y peaceful. Mis hijos venían a visitarme regularmente con los nietos. Los fines de semana mi casita se llenaba de vida familiar, pero entre semana yo tenía mi espacio, mi tiempo, mi libertad para hacer lo que quisiera. Roberto padre siguió envejeciendo y empeorando su situación. En 2019 tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó con secuelas. No podía trabajar más como chofer, y su pensión era insuficiente para pagar sus gastos médicos. Mis hijos empezaron a ayudarlo económicamente, y Roberto hijo incluso lo invitó a vivir en su casa por un tiempo. Pero Roberto padre era un hombre orgulloso y testarudo que no aceptaba bien la ayuda. Se peleó con Roberto hijo, se peleó con Carmen, se peleó con Javier. Quería mantener su independencia a pesar de que ya no podía cuidarse completamente solo. En 2020, cuando empezó la pandemia, la situación de Roberto padre se volvió crítica. Tenía más de 75 años, tenía problemas de salud, vivía solo y no podía salir a hacer sus compras básicas. Mis hijos estaban muy preocupados por él, pero él se negaba a dejar que lo ayudaran. Fue Carmen quien me pidió que hablara con él. «Mamá», me dijo, «papá te respeta más que a nosotros. Si tú le hablas, tal vez haga caso». Yo me resistí al principio. No había hablado directamente con Roberto en décadas, y no estaba segura de que fuera buena idea retomar contacto después de tanto tiempo. Pero al final decidí llamarlo. Después de todo, era el padre de mis hijos, y si estaba en problemas, yo no podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo sufría mi familia por su situación. La primera conversación telefónica que tuvimos en más de 30 años fue muy rara, muy formal. Roberto sonaba como un hombre vencido, muy diferente al hombre seguro y arrogante que había sido cuando me abandonó. Me agradeció que lo llamara, me preguntó por mi salud, me dijo que sabía que yo había estado casada con Germán y que sentía mucho que hubiera enviudado. Empezamos a hablar por teléfono de vez en cuando para coordinar cosas relacionadas con los niños. Roberto había aceptado finalmente que necesitaba ayuda, y entre todos organizamos un sistema para cuidarlo. Roberto hijo le compraba la despensa, Carmen lo llevaba a sus citas médicas, Javier supervisaba sus medicamentos, y yo me convertí en la coordinadora general de todo. Durante esas conversaciones telefónicas, Roberto empezó a abrirse conmigo sobre su vida. Me contó sobre sus arrepentimientos, sobre cómo había desperdiciado las oportunidades que había tenido, sobre cómo se había dado cuenta demasiado tarde de que había cambiado a su familia por espejismos que no habían durado. «María Elena», me dijo una vez, «creo que la mayor estupidez de mi vida fue dejarte a ti y a los niños». Esas palabras que había esperado escuchar durante décadas, ahora que las escuchaba, ya no me causaban ni dolor ni satisfacción. Solo me causaban una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todo el daño que se había hecho, por todo lo que podría haber sido diferente. Pero la vida, mis queridos, aún tenía una sorpresa más guardada para mí, una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho.
Fue en marzo de 2022 cuando mi vida dio un giro que nunca hubiera imaginado. Yo tenía 70 años y llevaba 5 años viviendo tranquilamente en Ajijic. Era una vida simple pero plena. Me levantaba temprano para ver el amanecer sobre el lago. Caminaba por las mañanas con mi grupo de amigas del pueblo. Trabajaba en mi jardín por las tardes. Leía en las noches. Mis hijos me visitaban regularmente. Y Roberto padre ya había aceptado mudarse a un asilo de ancianos en Guadalajara, donde podían cuidarlo mejor. Parecía que todo estaba en su lugar, que ya no habría grandes cambios o sorpresas en mi vida. Pero ese marzo recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, una voz de hombre joven me preguntó, ¿Señora María Elena Rodríguez? Sí, soy yo, le contesté. Señora, disculpe que la moleste. Mi nombre es licenciado Hernández y trabajo en el despacho jurídico García y Asociados en Guadalajara. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante relacionado con su primer esposo, Roberto Sánchez. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Pensé que algo le había pasado a Roberto, que tal vez había muerto y había problemas legales que resolver. ¿Qué pasó con Roberto?, le pregunté al licenciado. Señora, el señor Sánchez está bien, me tranquilizó el licenciado. Pero hay una situación legal muy particular que la involucra a usted. ¿Podría venir a la ciudad para hablar en persona? Es un asunto que preferimos manejar cara a cara. Esa misma semana viajé a Guadalajara y me presenté en el despacho jurídico. El licenciado Hernández era un hombre joven, de unos 35 años, muy profesional y serio. Me recibió en una oficina elegante con vista a la ciudad. Señora Rodríguez, me dijo después de ofrecerme café. Lo que le voy a contar va a sonar increíble, pero le aseguro que es completamente verdadero. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos y me explicó la situación más extraordinaria de mi vida. Resulta que Roberto había tenido un hermano menor, Jesús, que había emigrado a Estados Unidos en los años 70 para trabajar como bracero. Jesús nunca se había casado, nunca había tenido hijos y había trabajado toda su vida en California como trabajador agrícola. Durante décadas había estado ahorrando dinero con la idea de regresar a México cuando se jubilara, pero Jesús nunca regresó. Murió en 2021 de COVID-19, solo en un hospital de Los Ángeles. Cuando las autoridades americanas revisaron sus pertenencias, encontraron que había dejado un testamento muy específico, donde heredaba toda su fortuna, que ascendía a $2.3 millones, a la primera esposa de mi hermano Roberto Sánchez, María Elena Rodríguez, la mujer que crió a mis sobrinos con dignidad después de que mi hermano la abandonó. Yo me quedé muda, mis queridos. No podía procesar lo que estaba escuchando. Jesús había dejado $3 millones. ¿A mí? Un hombre que prácticamente no conocía, que había visto tal vez 5 veces en toda mi vida. El licenciado me explicó que el testamento había incluido una carta de Jesús, donde explicaba sus razones. En esa carta, Jesús escribía que siempre había admirado cómo yo había sacado adelante a mis hijos después del divorcio, que había seguido la vida de mis hijos a través de las cartas que Roberto les escribía ocasionalmente, y que consideraba que yo merecía ser recompensada por la injusticia que sufrió a manos de mi hermano. El señor Jesús Sánchez, me dijo el licenciado, específicamente excluyó de la herencia a su hermano Roberto. En el testamento escribió que Roberto había tenido muchas oportunidades en la vida y las había desperdiciado por sus malas decisiones. El proceso para reclamar la herencia había tomado más de 1 año porque las autoridades americanas habían tenido que verificar mi identidad, confirmar que yo era efectivamente la primera esposa de Roberto Sánchez e investigar la validez del testamento. Todos los documentos estaban en orden. Todos los requisitos legales se habían cumplido. Señora Rodríguez, me dijo el licenciado, en términos prácticos, esto significa que usted acaba de heredar aproximadamente 50 millones de pesos mexicanos. Es una suma muy considerable que va a cambiar completamente su situación financiera. Salí de esa oficina caminando como en las nubes. No podía creer lo que me había pasado. Después de 70 años de vida, después de haber luchado tanto para salir adelante, después de haber aprendido a vivir con poco y ser feliz con lo que tenía,
De repente me había convertido en una mujer muy, muy rica. Lo primero que hice fue llamar a mis hijos. Roberto, hijo, se puso tan contento que empezó a gritar por el teléfono. Carmen se puso a llorar de felicidad. Javier no podía creer que fuera verdad y me pidió que le enseñara todos los documentos para asegurarse de que no fuera una estafa. Pero la reacción más interesante fue la de Roberto padre cuando mis hijos le contaron. Según me dijeron, se quedó callado por un largo rato y después dijo: Jesús siempre fue el más inteligente de la familia. Sabía reconocer a las buenas personas. Con 50 millones de pesos en el banco, mi vida cambió completamente, pero no de la manera que la gente podría pensar. No me volví loca comprando cosas caras o mudándome a una mansión. Al contrario, decidí usar el dinero de manera inteligente y significativa. Primero, aseguré el futuro de mis hijos y nietos. Les pagué las casas a Roberto, Carmen y Javier para que nunca más tuvieran que preocuparse por una hipoteca. Abrí fondos de ahorro para la educación universitaria de todos mis nietos. Compré seguros de vida y de gastos médicos para toda la familia. Después decidí usar parte del dinero para ayudar a otras mujeres que estuvieran en situaciones parecidas a las que yo había vivido. Creé una fundación que se llama Mujeres de Nuevo Amanecer, que da becas de estudio y microcréditos a mujeres divorciadas o viudas que quieren empezar de nuevo. También abrí un centro de capacitación en Guadalajara, donde enseñamos oficios como contabilidad básica, computación, costura, repostería, todo lo que puede ayudar a una mujer a ser independiente económicamente. En los últimos 2 años, hemos ayudado a más de 200 mujeres a rehacer sus vidas. Cada vez que veo a una de ellas graduarse de nuestros cursos, cada vez que una consigue trabajo o pone su propio negocio, siento que todo lo que viví, todo el dolor que pasé, valió la pena, porque ahora puedo usar esa experiencia para ayudar a otras. También compré una casa más grande en Ajijic, no para presumir, sino para tener espacio cuando toda mi familia viene a visitarme. Tiene un jardín enorme donde los nietos pueden correr, una cocina grande donde puedo preparar comidas para 20 personas y cuartos suficientes para que todos se puedan quedar a dormir cuando vienen de visita. Pero, mis queridos, la parte más dulce de toda esta historia llegó apenas hace unos meses, en diciembre pasado. Roberto padre tenía 77 años y su salud había empeorado mucho. Los doctores dijeron que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Mis hijos decidieron sacarlo del asilo para que pasara sus últimos días en casa de Roberto, hijo, rodeado de familia. Yo fui a visitarlo una tarde de diciembre. Hacía más de 5 años que no lo veía en persona. Solo habíamos hablado por teléfono durante la pandemia. Cuando entré al cuarto donde estaba descansando, me impresionó ver lo mucho que había envejecido. Ya no era el hombre fuerte y arrogante que me había abandonado 36 años antes. Era un anciano frágil, delgado, con el cabello completamente blanco y los ojos cansados. «María Elena», me dijo cuando me vio entrar. «Qué bueno que viniste». Su voz sonaba muy débil, muy diferente a la voz segura que yo recordaba. Me senté en una silla junto a su cama, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. «¿Cómo te sientes?», le pregunté finalmente. «Cansado», me contestó. «Muy cansado». Y después de un silencio largo, me dijo algo que nunca pensé que escucharía. «María Elena, necesito pedirte perdón». «No tienes que...», empecé a decirle, pero él me interrumpió moviendo la mano. «Sí, tengo que hacerlo», me dijo. «He tenido muchos años para pensar en lo que hice, en el daño que les causé a ti y a los niños. Fui un cobarde, un tonto, un mal hombre. Cambié a la mejor mujer del mundo por aventuras que no valían nada». Me empezó a contar cosas que nunca me había dicho. Me contó que había empezado a extrañar a la familia desde la primera semana que se fue de la casa. Me contó que había tratado de regresar varias veces durante los primeros meses, pero que su orgullo no lo había dejado. Me contó que todas las mujeres con las que había estado después nunca habían sido ni la mitad de lo que yo había sido como esposa y como madre. «Sandra duró menos de 2 años conmigo», me dijo. «Cuando se dio cuenta de cómo era yo realmente, cuando vio que yo no era el hombre que ella había creído que era, me dejó. Y Andrea,
y todas las otras después. Ninguna aguantó mis mentiras, mi egoísmo, mi costumbre de ponerme a mí antes que a los demás. Roberto me contó que había visto desde lejos cómo yo había logrado sacar adelante a nuestros hijos, cómo había estudiado, cómo había encontrado el amor de nuevo con Germán, cómo había construido una vida exitosa. Tú hiciste lo que yo nunca pude hacer, me dijo. Tú supiste ser feliz. Yo nunca aprendí. Le pregunté si sabía sobre la herencia de Jesús. Se rió con una risa amarga y me dijo, claro que sé. Mis hijos me contaron. Y Jesús tenía razón en todo lo que escribió en esa carta. Tú te merecías esa herencia, y mucho más. Yo desperdicié todas las oportunidades que la vida me dio. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me preguntó. No es estar enfermo, no es estar viejo, no es saber que me voy a morir pronto. Lo que más me duele es saber que perdí 36 años de estar cerca de mis hijos, 36 años de ser abuelo de verdad, 36 años de tener a mi lado a la única mujer que me amó de verdad. Mis queridos, yo no esperaba sentir lo que sentí en ese momento. Esperaba sentir satisfacción. Esperaba sentir que por fin había llegado la justicia, que por fin Roberto se daba cuenta de lo que había perdido. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas, por todo el amor que se había malgastado. Roberto, le dije, todos cometemos errores, todos tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Lo importante es lo que aprendemos de esos errores. Le tomé la mano, que estaba fría y temblorosa, y le dije, yo te perdono. Te perdoné hace muchos años, no por ti, sino por mí. No quería cargar con el resentimiento el resto de mi vida. Roberto empezó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que éramos jóvenes. Gracias, me susurró. Gracias por ser mejor persona de lo que yo merecía. Estuvimos platicando como 2 horas esa tarde. Roberto me preguntó sobre mi vida, sobre la fundación, sobre mis planes. Le conté sobre las mujeres que estábamos ayudando, sobre los nietos, sobre lo bonita que era mi casa en Ajijic. Por momentos parecía como si fuéramos 2 viejos amigos poniéndose al día, no 2 exesposos que habían pasado por una separación dolorosa. Cuando me iba a despedir, Roberto me agarró la mano con más fuerza. María Elena, me dijo, ¿crees que si pudiera regresar el tiempo, si pudiera vivir mi vida de nuevo, las cosas podrían haber sido diferentes? Lo miré a los ojos. Esos ojos cafés claros que me habían enamorado cuando tenía 16 años, y le dije, Roberto, no podemos regresar el tiempo, pero podemos estar en paz con las decisiones que tomamos. Roberto murió 3 semanas después, en enero de este año. Murió en paz, rodeado de sus hijos y sus nietos. Yo fui al funeral, no porque sintiera que tenía que estar ahí, sino porque quería estar ahí. Después de todo, Roberto había sido una parte importante de mi vida. Había sido el padre de mis hijos, y merecía que yo le dijera adiós con dignidad. En el funeral, mucha gente que había conocido a Roberto durante sus últimos años se sorprendió de verme ahí. Algunos me preguntaron por qué había ido, considerando todo lo que había pasado entre nosotros. Yo les contesté algo que realmente sentía. Vine porque cuando uno ama a alguien de verdad, ese amor nunca se acaba completamente. Cambia, se transforma, pero algo siempre queda. Después del funeral, Carmen me preguntó si me había arrepentido de divorciarme de su papá, si creía que las cosas podrían haber sido diferentes, si yo hubiera tratado de luchar por el matrimonio en lugar de dejarlo ir. Le contesté, hijita, yo tomé la mejor decisión que podía tomar en ese momento con la información que tenía. Si hubiera tratado de quedarme con un hombre que no me respetaba, que me mentía, que ya había decidido construir su vida con otra persona, lo único que hubiera logrado sería prolongar el sufrimiento para todos. Ahora, mis queridos, tengo 72 años y puedo decirles con total honestidad que mi vida ha sido mejor de lo que nunca me atreví a soñar cuando era esa mujer de 40 años que se quedó sola con 3 hijos y sin saber cómo iba a sobrevivir. ¿Fue fácil? No, para nada. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida.
días en los que no sabía de dónde iba a sacar el dinero para la comida, momentos en los que dudé si había tomado la decisión correcta. Pero cada obstáculo que superé me hizo más fuerte. Cada problema que resolví me dio más confianza en mí misma. Cada pequeño triunfo me demostró que sí era capaz de salir adelante sola. El dinero que heredé de Jesús fue una bendición maravillosa, pero no fue lo que me hizo feliz. Lo que me hizo feliz fue descubrir que tenía una fuerza interior que nunca había conocido. Fue aprender que podía ser una persona completa sin depender de un hombre. Fue darme cuenta de que podía crear mi propia versión de la felicidad. Cuando pienso en la mujer que era a los 35 años, recién divorciada y aterrorizada del futuro, a veces no puedo creer que esa mujer y yo seamos la misma persona. Esa mujer tenía miedo de todo, de no poder pagar la renta, de no saber criar sola a sus hijos, de quedarse soltera para siempre, de no ser lo suficientemente inteligente para estudiar una carrera. Esta mujer que soy ahora no le tiene miedo a nada. ¿Saben qué es lo más bonito de esta historia? Que mis nietos me conocen como una mujer fuerte, independiente, exitosa. Para ellos, la abuela María Elena es una mujer que tiene su propia casa, su propia fundación, su propio dinero, su propia vida. Nunca la han visto dependiendo de un hombre o esperando que alguien más resuelva sus problemas. Eso me da mucha satisfacción porque sé que les estoy enseñando, especialmente a mis nietas, que las mujeres podemos ser autosuficientes y felices. Mi nieta mayor, la hija de Carmen, acaba de cumplir 15 años, y el otro día me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero tener mi propio trabajo, mi propia casa, mi propio dinero, para nunca depender de nadie. Esas palabras me confirmaron que todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, valió la pena si puede servir de ejemplo para las siguientes generaciones. A las mujeres que están escuchando esta historia y que tal vez están pasando por situaciones parecidas a las que yo viví, quiero decirles esto. No tengan miedo. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero no tengan miedo de empezar de nuevo. No tengan miedo de dejarse a un hombre que no las respeta, que no las valora, que no las ama como se merecen. Sé que puede parecer imposible imaginar una vida diferente cuando han estado acostumbradas a vivir en función de otra persona durante años o décadas. Sé que puede parecer imposible imaginar que van a poder sostenerse económicamente, que van a poder criar solas a sus hijos, que van a poder ser felices sin la pareja que creían que era indispensable. Pero sí se puede, mis queridas. Si yo pude, ustedes también pueden. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que no van a llorar, que no van a tener miedo, que no van a dudar de sus decisiones. Lo que estoy diciendo es que del otro lado de todo ese dolor, de todo ese miedo, de toda esa incertidumbre, las está esperando una versión de ustedes mismas que ni siquiera sabían que existía. Esa mujer fuerte, esa mujer capaz, esa mujer independiente que van a descubrir que son, vale todo el dolor que van a tener que pasar para encontrarla. Esa mujer que van a llegar a ser, va a ser mucho mejor que la mujer que eran, cuando dependían de alguien más para ser felices. Y a las mujeres jóvenes que me están escuchando, que tal vez están empezando sus relaciones de pareja o están pensando en casarse, quiero decirles esto. Nunca, jamás, pongan toda su felicidad, toda su seguridad, toda su identidad en las manos de otra persona. Amén. Sí, entréguense al amor. Sí, construyan una vida en pareja. Sí, pero nunca dejen de ser ustedes mismas en el proceso. Estudien, trabajen, tengan su propio dinero, mantengan sus amistades, desarrollen sus propios intereses. Porque si algún día esa relación se acaba, si algún día ese hombre las abandona o las traiciona, ustedes van a seguir siendo personas completas, van a seguir teniendo una vida propia que no depende de nadie más. No cometan mi error de entregarme tan completamente a un matrimonio que cuando se acabó sentí que mi vida también se había acabado. El matrimonio debe ser la unión de dos personas completas, no la fusión de dos medias personas que necesitan estar juntas para existir.
Y si ya están en una situación donde sospechan que su pareja las está engañando, donde sienten que algo no está bien en su relación, no cierren los ojos. No se convenzan a ustedes mismas de que están imaginando cosas, de que son paranoicas, de que todo está bien. Confíen en su instinto. Las mujeres tenemos una intuición muy desarrollada para estas cosas y casi siempre tenemos razón. Investiguen, busquen la verdad, pero háganlo de manera inteligente. Si van a confrontar a su pareja, asegúrense de tener pruebas, asegúrense de estar preparadas económicamente, asegúrense de tener un plan. No actúen por puro impulso emocional porque eso las puede poner en desventaja. Y si descubren que efectivamente las están engañando, recuerden que esa traición dice todo sobre el carácter de esa persona y nada sobre el valor que ustedes tienen como mujeres. No es porque no sean lo suficientemente bonitas, lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente interesantes. Es porque esa persona no tiene la integridad, la honestidad y el respeto que se necesitan para mantener un compromiso. Nunca es tarde para empezar de nuevo, mis queridas. Nunca. A los 30, a los 40, a los 50, a los 60, siempre hay tiempo para construir una vida mejor. Siempre hay tiempo para ser más felices. Siempre hay tiempo para encontrar la paz mental que merecen. Yo empecé de nuevo a los 35 años y tuve una segunda vida hermosa con Germán. Empecé de nuevo a los 65 años cuando enviudé y descubrí que podía ser feliz completamente sola. Y ahora, a los 72 años, estoy viviendo una tercera vida, ayudando a otras mujeres a descubrir su propia fuerza. La vida siempre tiene más capítulos que escribir, siempre tiene más sorpresas guardadas, siempre tiene más oportunidades esperando, pero esas oportunidades solo llegan a las mujeres que tienen el valor de cerrar las puertas, que las están lastimando para abrir las puertas que las van a hacer felices. Por eso, mis queridas, si esta historia las inspira a tomar alguna decisión importante en sus vidas, si las motiva a hacer cambios que han estado posponiendo, si les da valor para buscar la felicidad que se merecen, entonces todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, habrá valido la pena. Porque al final, mis queridos, la venganza más dulce no es lastimar a quien nos lastimó. La venganza más dulce es vivir tan bien, ser tan felices, estar tan en paz con nosotras mismas, que cuando esa persona que nos hizo daño se dé cuenta de lo que perdió, ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Roberto se dio cuenta de su error cuando ya tenía 77 años y estaba muriendo. Yo ya había construido 3 vidas diferentes. Ya había criado a mis hijos. Ya había sido abuela. Ya había ayudado a cientos de mujeres. Ya había sido feliz de todas las maneras posibles. Su arrepentimiento ya no podía cambiar nada en mi vida, pero mi perdón sí le dio paz a él en sus últimos días. Esa es la diferencia entre ser una víctima y ser una mujer empoderada. Las víctimas viven esperando que otros cambien para poder ser felices. Las mujeres empoderadas cambian sus propias vidas para crear su propia felicidad. Espero que mi historia les haya gustado. Espero que les haya servido de algo. Espero que les haya dado esperanza si la necesitaban, o fortaleza si la estaban buscando. Recuerden darle like a este video si les gustó, suscribirse al canal para más historias como esta, y comentar de qué parte de México nos están viendo. Me encanta saber de dónde son mis queridos suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden siempre, ustedes valen mucho. Ustedes merecen ser felices. Y nunca, nunca es tarde para empezar el mejor capítulo de sus vidas. Que Dios las bendiga y que la Virgen de Guadalupe las proteja siempre.